¿Qué tal, amigos? Es un gozo realmente encontrarnos en este día nuevamente para estudiar la palabra de Dios y ver lo que Dios ha dejado para nuestro bien eterno. Esta interrogación, ¿hay vida después de la muerte? En realidad ha llevado a millones, y existen millones y millones en este mundo que están como un barco sin timón. No entienden, no comprenden realmente lo que ocurre después de la muerte. Sin embargo, Dios nos habla con claridad en su palabra. Y tenemos que entenderla, al estudiar, tenemos que acercarnos a Él para que Él nos pueda enseñar y podamos comprender sus verdades eternas. ¿Qué dice el pasaje bíblico de Jeremías capítulo 6? Y leámoslo. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Indudablemente está hablando acá del liderazgo religioso, que llegaría el momento cuando se habría de extraviar en extremo. Guiados por el príncipe del mal, cuando el pecado entró en este mundo, ¿verdad? Habrían de torcer cada uno las cosas a su parecer y el mundo se llenaría de engaño, como dice allí la palabra de Dios. Dirían paz, paz y no hay paz. Sería una señal del fin de la historia humana en este mundo, ¿verdad?, donde hay tanto engaño. Los hombres hablan de cosas que realmente son inexistentes. ¿Y cuántos líderes religiosos no enseñan la palabra de Dios, aunque dicen leer la palabra de Dios, dicen enseñar las Escrituras, sin embargo no hablan lo que Dios reveló a través de su Espíritu en la palabra de Dios? Ahora bien, con respecto a este tema y con respecto a la profecía, en el tercer sello la Biblia nos habla de algo muy grande que habría de ocurrir. Y allí lo vemos, ¿verdad? El caballo negro. De blanco pasaría a negro. En realidad, blanco, después rojo y después negro. ¿Por qué? Porque habría una apostasía total en el seno del pueblo de Dios. Pero Dios guía las cosas. Dios dirige todas las cosas en forma impresionante, de tal manera que Él advierte a su pueblo y dice con claridad para que no seamos engañados en las trampas del mal. ¿Qué pasaría? Allí vamos a leer ahora predicciones de la apostasía del cristianismo. El pueblo de Dios habría de ser engañado en su inmensa mayoría y desde las catacumbas, ¿verdad?, saldría ahora para hacer cosas que no estaban en la palabra de Dios. Satanás cambia la estrategia, es algo impresionante. Él es el que estudia la estrategia del pecado, cómo hacer pecar al hombre, para que el hombre se entregue a toda maldad, y lo haría, como vemos en la pantalla, ¿verdad?, en estos siglos terribles, desde el 313 hasta el 538. No hubo persecución. Antes hubo terribles persecuciones, pero allí las persecuciones cesaron. Y leemos así en el contenido, ¿verdad?, del tercer sello, Apocalipsis 6, versículos 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Claro, aquí hablaba de una apostasía tremenda, ¿verdad? No voy a entrar a explicar este sello porque ya lo vimos claramente con Matías hace el sábado anterior y pudimos entender de cerca y comprender lo que esto significaba, cómo realmente la verdad sería sacudida, pero quedaría un remanente. A eso voy a referirme en un instante. Sin embargo, a pesar de la tremenda apostasía, allí dice, pero no dañes el aceite ni el vino. O sea, quedaría realmente un remanente, porque el Señor es el que guía a su pueblo. Él murió en la cruz del Calvario para que este mundo sea redimido de la esclavitud del pecado. El último llamado de Dios en la hora actual. ¿Cuál es? Está descrito con el mensaje de los 3 ángeles. Y vamos a leerlo en primer lugar. Allí en Apocalipsis 14, versículo 6, dice: por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Bueno, allí San Juan en Patmos observa un cuadro. Ve 3 ángeles gloriosos volando por el medio del cielo. El primero de ellos dice, ¿qué pasaba? Y dice allí que tenía el evangelio no nuevo, sino eterno. O sea, la verdad de Dios es eterna, va desde una eternidad hasta la otra eternidad.
Nunca debemos olvidar esto, pero el que quiso introducir cambios en la verdad de Dios es Satanás, el príncipe del mal. Desgraciadamente engañó a este mundo. Y el mensaje del tercer ángel, allí dice que ese mensaje eterno debe ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, ¿verdad? ¿Qué? Diciendo a gran voz, ¿qué? Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Nos habla de la adoración verdadera al Creador. Ya vimos acerca de esto, ¿verdad? Cómo Satanás lucharía contra el día de reposo, cómo habría de destruirlo. Pero más que esto, íbamos a ver otro terrible engaño que ocurrió durante ese periodo tan dramático de la historia. Allí en Apocalipsis 7, ¿verdad? Habla de que el remanente de Dios, en la hora final de la historia, del gran conflicto entre el bien y el mal, habría de anunciar, como leemos allí, ¿verdad? Habría de anunciar con poder. Por eso lo vemos en un raudo viaje, o vuelo, mejor dicho, en los cielos. Ahora bien, engaño mundial denunciado por Dios en el mensaje del segundo ángel, y dice lo siguiente. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Bueno, aquí habla de la Babilonia espiritual, así como la Babilonia antigua ya del tiempo de Daniel, ¿verdad? Estaba en el pecado, entregado a toda especie de pecado y falsedad en cuanto a los dioses falsos y la adoración al Creador. He aquí que en el tiempo del fin, la Babilonia moderna, o sea, el engaño pasaría de nación en nación y llegaría hasta el fin de la historia, y ahora Dios llama Babilonia. ¿Por qué? Porque dentro del cristianismo entraría la religión de Babilonia, que no es la de Dios, por supuesto, que nada tiene que ver con las cosas eternas. Y acá dice, la gran ciudad ha caído, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. O sea, es un engaño mundial del cual está hablando aquí el Señor. Ahora bien, esa Babilonia espiritual, de la cual estamos refiriéndonos, ¿verdad? Surgiría allí específicamente en el caballo negro que estábamos mencionando, la condenación de la moderna Babilonia. Dios habla de esta manera. ¿Por qué? Dios va a destruir a esa Babilonia espiritual, y habla del tiempo contemporáneo, de nosotros, de nuestros días. Dios intervendrá en la historia humana. ¿Qué dice en Apocalipsis 18, versículo 23? Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Qué palabras, ¿verdad? Los mercaderes, los grandes de la tierra, absorbieron, bebieron del engaño de Babilonia. O sea, en lugar de seguir lo que Cristo vino a enseñar a este mundo, en lugar de seguir lo que el Señor fue inspirando a través de los milenios por los profetas de Dios en las Sagradas Escrituras, el cristianismo habría de entrar en una terrible apostasía. Durante ese periodo de paz y en donde se ofrecía tantas cosas, el mundo se llenó de templos, pero templos cuyas cúspides parecían llegar hasta el cielo, sin embargo no estaba la verdad de Dios allá adentro. Y eso es lo que tenemos que comprender. Ahora bien, ¿qué dice? Dios llama a su pueblo. El llamado de Dios ya desde la antigüedad dice lo siguiente, leamos. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Bueno, me detengo allí. Allí habla de las hechicerías, ¿verdad? Que esa Babilonia haría, como dice la palabra de Dios. Y está aclarando allí, ¿verdad? No sea hallado en ti estas cosas. Porque ese proviene del gran engañador, del autor del pecado, del drama que entró desde que Satanás comenzó a engañar allá a los ángeles en el santuario celestial hasta que fue expulsado. Luego en la tierra luchó hasta que ganó la batalla, la primera me refiero, la única cuando hizo caer a este mundo, ¿verdad? Y por supuesto que la mayoría se entregó al pecado. Y allí habla de algunos pecados de hechicería, adivinos, agoreros, sortílegos, como dice allí, ¿verdad? Hechiceros. Pero se refiere allí a algo muy grande. Dice, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a quién, a los muertos. ¿Por qué dice eso el Señor? Tenemos que ver, ¿verdad? Allí el versículo 12 agrega.
porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Es abominable ante Dios. ¿Por qué es abominación? Porque allí se concentra el tremendo problema del pecado y se concentra el tremendo deseo de Satanás. Quería ser igual a Dios, pero ¿tiene vida propia Satanás? No tiene, por supuesto. Es un ser creado, ¿verdad? Fue creado glorioso y esplendoroso, pero por el pecado llegó a entregarse a la ruina y a la desgracia que hoy tenemos. Pero en realidad ahora viene de tener un engaño con respecto a la vida. ¿Realmente hay vida después de la muerte como hoy veíamos? ¿Qué es lo que ocurre realmente? ¿Por qué es abominación para con el Señor? ¿Hay vida después de la muerte? Otra vez, miremos bien la pantalla. ¿Qué ocurre en el sepulcro? Cuando el ser humano va al sepulcro, cuando nuestro corazón deja de latir, ¿hacia dónde vamos? Hasta en los noticieros, leemos en internet, cosas impresionantes en cuanto a esto. Es una doctrina de las más tergiversadas. Y por supuesto, porque Satanás quería ser igual a Dios. Leamos lo que dice en Eclesiastés 9, versos 4 al 6. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Bueno, aquí es muy claro el texto, ¿verdad? Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Para nosotros tenemos la esperanza de seguir a Dios o seguir a Satanás. No hay dos caminos en este mundo. Solamente hay un solo camino a la vida eterna y es volver a los caminos de Dios, entregarnos a Cristo y de tal forma que Él transforme nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser. Por lo tanto, dice allí, hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. De manera que cuando estamos muertos ya no hay más esperanza, porque mejor es perro vivo que león muerto. ¿Cuál es más fuerte? El león. Pero ¿cuál es mejor? ¿El perro vivo o un león muerto? Es una figura para que entendamos, ¿verdad? Impresionante. Dios nos dice desde el comienzo que los muertos nada saben, no tienen nada que ver. Ya leamos el versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. ¿Qué pasaje es este, verdad, amigos? Aquí dice, porque los que viven saben que han de morir. Nosotros sabemos muy bien que es así. Por enfermedades, por la edad, etcétera, la muerte reina en este mundo en una forma dramática. Pero los muertos que dice allí, nada saben. Y está claro, ni tienen más paga. O sea, y aquí viene algo muy grande que quiero recalcar. Alguien que murió, alguien que ya no existe, puede estar pagando las cuitas en algún lugar de tormento, en el infierno, en el purgatorio, no sé. Encontramos hoy cantidad de teorías en cuanto a esto. El paganismo creía esas cosas y el paganismo se refiere a los engaños que Satanás fue inculcando a través de la historia en este mundo y que por supuesto como una esponja habría de beber el cristianismo entregado a todas las conveniencias personales en lugar de hacer la voluntad de Dios. Enseñarían lo que no proviene de Dios. Y el verso 6 agrega: También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Saben, este texto es claro. Yo quiero meditar un poquito allí. Dice, también su amor y su odio. Son las dos cosas totalmente opuestas, ¿no es verdad, apreciados amigos y hermanos en Cristo Jesús? Claro, está hablando allí, el odio reina en el corazón del rebelde y emana de Satanás. El amor proviene de Dios, en este tremendo y terrible conflicto, ¿verdad? Pero dice que el que murió ya no sabe más nada, ni el amor ni el odio. Ya pasó su historia, ¿verdad? Entonces ya allí se fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. O sea, hay una inconsciencia total, absolutamente total. Yo podría terminar el tema aquí. Porque si la palabra de Dios dice, ¿verdad?, esto, ya basta para entender que realmente es algo abominable para Dios creer una cosa que no dice en la palabra de Dios. Dice que los muertos nada saben, pero ¿cómo los hombres creen en los espíritus que andan por un lado y por el otro? O creen en el alma supuesta, ¿verdad? Alma viviente que anda, que sale después que uno muere y se va a un lugar. Escuchar grandes personajes de este mundo hablar de esta forma. Y ese es el engaño, uno de los mayores que reinan en la tierra,
Bueno, vamos a la creación del hombre. ¿Cómo creó Dios al ser humano? Y leemos así en Génesis 2, capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué momento? Dios sabía en la semana de la creación, ¿verdad? Llegó el día viernes, en el último ya los animales habían sido ya creados, y ahora el Señor toma del polvo de la tierra hacia el hombre, el mismo que murió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Crea al hombre y lo creó a su imagen. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y puso en él el soplo de vida. Solamente Dios tiene vida. O sea, el poder de vida fue dado por Dios. Y ese, diríamos, ese hombre que era Adán, ¿verdad?, que estaba allí creado perfecto, sin embargo, no tenía conciencia, no tenía nada, no existía porque todavía necesitaba el poder de Dios. Y Dios alienta en él el polvo, el soplo de vida, y ahora el soplo más el polvo de la tierra forman el alma viviente. Leamos así: polvo más soplo de vida, ser viviente o alma viviente. Entendamos bien esto, no existe el alma viviente separada del polvo, porque está clarito lo que dice la palabra de Dios. Esa alma viviente es es el concepto real de lo que Dios hizo en el principio. Adán y Eva fueron almas vivientes. ¿Por qué? Porque ahora Dios les entregó la vida y ahora se levantaron hermosos y maravillosos como Dios los había creado, ¿verdad? Primero Adán, después Eva del costado de Adán, para que realmente poblasen la tierra de seres felices y santos. Qué historia maravillosa podría haber sido este mundo, ¿verdad? Pronto entró el pecado, desgraciadamente, y toda maldad reinó. Lo que dijo Satanás, porque Satanás se paseaba a lo lejos buscando, anduvo de mundo en mundo buscando a quién engañar. Pero llegó a este mundo y personalmente Lucifer, ahora caído, Satanás, ¿verdad?, se ocupó de buscar la manera de engañar a nuestros padres. Y a pesar de que habían sido advertidos por Dios y por los santos ángeles de que el autor del pecado se presentaba en un solo lugar que había allí en el árbol del huerto, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal, un día Eva se acerca hasta allí. Y entonces vamos a leer primero el mandato divino. ¿Qué dijo Dios? Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Bueno, aquí Dios es claro. Le dice: el día que ustedes coman o desobedezcan, y en lugar de ir al árbol de la vida como Dios les había ordenado, ¿verdad?, podemos leerlo en Génesis, vayan y participen del fruto de allí, de ese árbol que también estaba en el centro del huerto, porque así dice la palabra de Dios. Sin embargo, el árbol era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le dio al hombre el libre albedrío, y esto debe quedar claro. Adán y Eva tenían que decidir entre creer a Dios o creerle a Satanás. Pero Dios los llama a que nunca se acercaran a aquel lugar donde la serpiente antigua, el diablo o Satanás, podría acercarse y engañarlos, por supuesto, porque era el terreno encantado de Satanás. Lo que dijo Satanás: Eva se acercó hasta el árbol prohibido y meditaba. ¿Y por qué será que Dios me prohibió? ¿Por qué Dios me prohibió realmente comer de este árbol? Era hermoso, sus frutos parecían realmente esplendorosos y de paso el veneno no estaba en el fruto, sino en la desobediencia, ¿verdad? Ahora Satanás se presenta repentinamente en uno de los seres o animales que Dios había creado más hermosos, que era la serpiente, y dice así: entonces la serpiente dijo a la mujer: ¿qué dijo no a la mujer? moriréis. Exacto, no moriréis. Y lo recalco, o sea, el engaño de Satanás fue claro. No, Dios dice que ustedes van a morir cuando coman de este árbol, no es así. Y la serpiente estaba allí, ¿verdad? Esa serpiente que volaba en aquel entonces y con su vuelo se podían ver los colores del arco iris en sus alas. Se posó sobre el árbol prohibido, comenzó a comer del fruto prohibido. Y Eva sin duda esperaba que se desplomara, ¿verdad?, y cayese y se terminase.
Pero no, al contrario, la serpiente comenzó a hablar. ¿Era normal que una serpiente hablase? No. Pero Eva quedó deslumbrada por un falso milagro causado por el príncipe del mal. Leamos lo que dice la palabra de Dios en el texto que sigue. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo engaño. El mismo engaño que realmente él había causado allá en los cielos y logró que la tercera parte de los ángeles se rebelaran contra Dios. Eso dice allí en Apocalipsis, ¿verdad? Pero acá dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Es una verdad tergiversada, porque en realidad Dios conoce el bien y el mal, por supuesto. Pero él, ¿quién quería ser igual a Dios? Allí, cuando estaba en el santuario celestial y comenzó el pecado. Satanás mismo, ¿verdad? Ahora ese engaño lo trae a Eva. Y le dice con claridad, ¿sabes una cosa? Dios es celoso. Dios no quiere que realmente tú participes de lo más grande que hay. Por eso ahora yo tengo sabiduría, puedo hablar y aparentemente allí ese animal se tornó más glorioso, más esplendoroso. Había luz y gloria en torno a ese árbol. Y Eva fue engañada en forma terrible en el día por la voz del príncipe del mal, ¿verdad? Seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y eso sí, llegaron a conocer el bien y el mal, desgraciadamente, pero nada más que eso, ¿verdad? Ahora bien, lo que dijo Dios después que pecaron. ¿Qué dijo Dios después que el pecado entró en este mundo? Cuando tuvo que expulsarlos del jardín del Edén, sacarlos y explicarles que ellos iban a morir. Vieron que el corderito moría y Cristo les dijo que ellos podían ser salvos porque Él había provisto, Él se entregaría a sí mismo para tomar el lugar de Adán y ahora vencer la muerte para que nosotros podamos heredar la vida eterna. Leamos el texto de Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de él ya fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Categóricamente, no hay cómo equivocarse, ¿verdad? Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas ¿a dónde? A la tierra. Porque de ella fuiste tomada o tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. O sea, es claro el Señor aquí. El Señor está diciendo que la muerte es volver atrás, o sea, dejamos de existir simplemente. Cuando morimos, dejamos de existir. ¿Entendemos esto, amigos míos? Saben, podría ser que a veces no llegamos a captar y es importante que entendamos, porque Satanás tiene poder para engañar, para producir falsos milagros. Con las falsas apariciones, inclusive engaña haciendo aparecer cosas o seres, ¿verdad? Y que hablan y demás en el espiritismo y muchas cosas semejantes a estas. Por eso dice que es abominación para con Jehová, nuestro Dios. Ese ser que hizo un milagro para engañar a Eva y Eva creyó en el milagro antes que en la palabra de Dios. ¿Qué creemos nosotros? ¿A quién le creeremos? ¿A Satanás o a Dios? Dios nos llama, ¿verdad?, para que entendamos. Dice allí Ezequiel 18:20, un texto muy importante, leámoslo. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Saben por qué dije que esto es importante? El alma que pecare, esa, ¿qué dice allí? Morirá. De manera que creo que se basan aún en ese texto, ¿verdad? Y habla, separando el alma y haciendo una creación humana fantasiosa que, por supuesto, nada tiene que ver. Nosotros somos almas vivientes, seres vivientes. Pero cuando entramos en la muerte, entramos en un sueño. ¿Sabemos algo mientras estamos dormidos? No. Por lo tanto, Dios habla con claridad. Pero más, este texto dice mucho aquí. El Padre dice, no llevará el pecado del Hijo, ni el Hijo del pecado del Padre. O sea, cada uno pagará de acuerdo a sus obras, está diciendo el texto simplemente. Saben, amigos míos, este engaño en realidad entró en el cristianismo en forma atroz. Las grandes fortunas y riquezas comenzaron a hacerse, no es el tema de hoy exactamente, pero ya lo veremos ahora en el cuarto y quinto celios.
importantes en gran manera, pero ¿saben? El autor del pecado ahora se sembró a través de la falsa religión y religiones una idea totalmente separada de Dios, que hay una vida de ultratumba, inclusive pagando fortunas y mucho dinero se podía sacar las almas que estaban padeciendo allí en el purgatorio, en algún lugar de estos creados por la mente humana, por supuesto, engaños satánicos. Y Dios, que es amor, nos llama a que dejemos toda transgresión. Miren, aquí vemos el caso del patriarca Job, un hombre fiel y leal al Creador. Y en ese terrible conflicto en el cual estamos, un día Satanás se acercó a los cielos y hablaba de que él dominaba la tierra y Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Pero, ¿cuál era en realidad, Dios le dice a Satanás que obre, pero que, estoy resumiendo, que realmente no toque su vida. Y saben, Job se encontraba frente a la muerte. Él pensaba que iba a morir. Era un hombre rico, era feliz, era admirable ante Dios. Estaba haciendo un espectáculo ante el universo entero. El universo miraba ese cuadro. Habría de ganar el autor del pecado porque Satanás había asegurado de que él era fiel porque así es Satanás también. Él busca solamente sus privilegios. Pero Job se mantuvo leal. ¿Cuál era la esperanza de Job frente a la muerte? ¿Qué dice allí el versículo 13 del capítulo 17 de Job? Si yo espero, el Seol es mi casa, haré mi cama en las tinieblas. Si yo espero, el Seol o el sepulcro es mi casa. Haré mi cama en las tinieblas, dice. O sea, él dice, ya no tengo más, ya se termina. Estaba cubierto de una terrible sarna desde los pies hasta la cabeza. La Biblia cuenta esa historia en una forma impresionante. Solo le había perdido todo lo que tenía. Ahora le esperaba la muerte. Entonces él habla de lo que era la muerte. Él dice, voy a ir al sepulcro, no habla de otra cosa, ¿verdad? El versículo 14 agrega. A la corrupción he dicho, mi padre eres tú, a los gusanos, mi madre y mi hermana. ¿Qué pasaje es ese? Yo sé que es terrible y conmovedor. Pero esa es nuestra situación sin Cristo. Y digo bien, si nosotros no aceptamos la palabra de Dios y la verdad de Dios, vamos a caer en el pecado, verdad, original allí de creerle a Satanás. No hay vida después de la muerte. Ahora bien, a la corrupción he dicho, mi padre eres tú, a los gusanos, mi madre y mi hermana. Esa es la condición real, seas multimillonario o seas paupérrimo. Todo ser humano va a terminar de esta manera. Continúa diciendo el texto. ¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? Una señora me decía un día y hablaba con mucha vehemencia, buscaba textos sacados del contexto de la Sagrada Escritura, y ese es un peligro muy grande, ¿verdad? Leer pasajes que fuera de lo que realmente la Biblia está diciendo. Y entonces sacaba un texto equivocadamente y ponía otro para tratar de justificarlo, o sea, torciendo la palabra de Dios, como la torció Satanás y la tuerce siempre, ¿verdad? ¿Dónde, pues, ella me decía, la esperanza existe? Y la esperanza es la que se va al cielo. Bueno, ¿dónde pues estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? El mismo Job contesta, ¿verdad? El versículo 16 dice. A la profundidad del Seol descenderán y juntamente descansarán en el polvo. Bueno, a la profundidad del Seol o del sepulcro descenderán. Y juntamente descansarán, ¿dónde? Descansarán en el polvo, está diciendo allí la palabra de Dios. De manera que eso de creer que me decía esta señora, yo creo que sí, la muerte no andan de aquí para allá, pero creo que la esperanza, algo allí se queda con Dios. Existe, pero claro, hay contradicciones terribles allí, ¿verdad? Porque la Biblia nos habla del día de la resurrección, que ya vamos a ver enseguida. Ahora bien, el engaño satánico es tan grande en este mundo que es difícil que salga de la mente del ser humano. Pero hoy pide al Señor que puedas entender una de las verdades más grandes que emana de la palabra de Dios. Ese Dios amante no solamente murió en la cruz del Calvario,
sino que lo hizo todo para que seamos realmente nosotros entregados otra vez a la voluntad divina y dejemos los engaños satánicos. De manera que la esperanza, dice, mi esperanza va a dejar de ser. Va a dejar de ser mientras esté en el sepulcro. Ya no seré más, está hablando allí Job con toda nitidez, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál era la esperanza de Job realmente? ¿Cuál era esa verdadera esperanza que él tenía frente a la muerte? Leámosla en Job 19. Sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Qué texto hermoso, ¿verdad? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. O sea, Cristo habría de triunfar, vencería la muerte para que tú y yo podamos vivir un día, y ya veremos algo acerca de ello. El versículo 26 agrega, Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. qué texto, y yo quiero recalcar algunas cositas que aparecen allí. Y después de deshecha está mi piel. O sea, a ver, ¿cómo esperaba Job ver a Dios? ¿Lo esperaba en una existencia extracorpórea? Acá es claro, ¿verdad? Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Y continúa en una forma impresionante diciendo, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job agrega, yo sé que Cristo va a vencer. Yo sé que, y yo en Él confío, he entregado mi vida a Él, Él que maneje, y si tengo que morir ahora, moriré. Dejaré de existir, pero en el día postrero me voy a levantar en la gloriosa resurrección, está hablando. Y con mis ojos y con mi ser veré a Dios cara a cara, seré yo mismo, no seré un ser extracorpóreo, sino que el Señor me prometió esto. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos en Cristo Jesús? ¿Estamos comprendiendo esta enorme verdad que encontramos en la Escritura y que este texto lo trae con nitidez ya desde el tiempo, verdad, de Job, en una forma clara? El gran día de la resurrección, la gloriosa mañana cuando se encuentren otra vez aquellos que fueron separados por la muerte. Y digo esto porque en la pantalla vemos allí a un ángel entregando a un niñito en los brazos de sus padres. Sí, esta vida es una vida llena de desgracias, pero es terrible. Solamente encontramos paz en esta vida si creemos al autor de la vida, si creemos a Jesús, si creemos a la voz del Espíritu de Dios que emana de la palabra de Dios si escudriñamos las Escrituras. ¿Saben ustedes que en la ausencia del conocimiento de la vida eterna y de la gloriosa mañana de la resurrección es lo que sepulta a los hombres en la más noche negra de esta existencia? ¿Cuántos millones no creen en Dios? Y algunos creen por temor en Dios, pero no ven nada. ¿Por qué? Porque si no existe realmente la resurrección, ¿para qué ser cristiano? ¿Venció Jesús realmente la tumba? Sí, amigos míos. Él venció y pagó la deuda eterna que nosotros teníamos que gustar para que el hombre pueda vivir para siempre, pero todo en un respectivo orden, ¿verdad? En el día postrero cuando Jesús regrese. Jesús ahora está en el santuario celestial. Él salió de la tumba en aquel día tremendo cuando la tierra se estremecía y con un ángel glorioso lo llamó. De la tumba él salió triunfante porque él puso su vida y ahora la volvió a tomar. Él es eterno. Pero fue a los cielos hasta cuando él regrese otra vez. Miren lo que dice este pasaje de Apocalipsis, capítulo 1, versos 12 al 14. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Me gusta este pasaje, porque ese Jesús que nació un día y estuvo en el vientre de su madre, ¿verdad?, de la Virgen María,
Ese Jesús que vino a esta tierra y lo arriesgó todo y fue hasta la cruz del Calvario y allí entregó su vida por nosotros. Venció la muerte. Nada pudo hacer Satanás. Y esa es nuestra garantía de la gloriosa resurrección. Jesús está ahora en el santuario celestial, ¿verdad? Ya ahora en el lugar santísimo, pero aquí lo encontramos en el lugar santo, en la primera parte de esa intercesión tan grande, ¿verdad? Que ya vimos y estudiamos. Cuán tremendo es poder entender. ¿Y cómo lo ve Juan? Ve ahora a su amado Salvador, con él que había pasado los días en este mundo, pero lo ve tan distinto. La gloria del Eterno, la gloria de aquel sumo sacerdote que tenemos, intercediendo por su pueblo, intercediendo por su iglesia, Jesús guiando al remanente. Por eso el texto, ¿verdad?, que leíamos hoy del tercer sello de Apocalipsis, habla de un remanente. Dios tiene un remanente en este mundo. ¿Quieres tú pertenecer a ese remanente? No hay dos religiones verdaderas, hay solamente una. Y cuando digo religión estoy hablando del único camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo también, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Apreciado amigo y apreciado hermano en Cristo Jesús. No hay otro camino para vivir feliz en esta vida inclusive. No hay otro camino que podamos escoger para tener esperanza con nuestros hijos. O cuántos en esta vida hemos perdido a la esposa o tal vez a nuestro esposo y las lágrimas llegan a nuestros ojos, sí, porque es natural. Pero Dios puede enjugarlas con la gloriosa mañana de la resurrección. El Señor intercedió por su pueblo y el remanente de Dios llegará a la eternidad. Y entonces estaremos con Cristo para siempre. El Señor volverá a crear todas las cosas al final del tiempo, ¿verdad? Y ese tiempo del fin está a las puertas. La Biblia lo dice con toda nitidez. Este mundo lleno de pecado, este mundo lleno de tinieblas, este mundo que por un lado se estremece porque la tierra misma tiembla. La profecía anunciaba que los terremotos habrían de sacudir la tierra. La naturaleza misma no da más. La maldad ha crecido en forma extrema. Hay un remanente en la hora del fin. A ese remanente debes unirte. Debes sellar tu suerte con el remanente de Dios. Y yo amo al Señor porque Él me amó primero, mis amigos. Él nos amó de tal forma que nos entregará nuevamente la vida eterna en el día final. Ahora, ¿cómo ocurrió ese problema del engaño? ¿Cómo entró dentro del cristianismo? Vamos a ver un poquitito. En el año 309 de la era cristiana ocurre la conversión, y lo hago así entre comillas, de Constantino, ¿verdad? Aquel hombre que dijo realmente que había recibido una visión y, bueno, muchas cosas, ¿verdad? Y que dejó el paganismo para ahora hacerse cristiano. Lo hizo de nombre, porque siempre fue pontífice máximo del paganismo. Y él siguió con sus teorías paganas del paganismo, de la inmortalidad del alma. Pero simultáneamente llenó de templos y el pueblo que estaba perseguido por Dios sale de las catacumbas y ahora se le entregan honores, premios y demás. Y entonces la apostasía comienza a crecer, cargos públicos de importancia y la iglesia cambia la verdad de Dios por la mentira. Eso es lo que pasó simplemente. Ahora allí vemos el año 313, se da el edicto de Justiniano. Ese edicto, el edicto de Milán, que tiene que ver con la libertad, o sea, cada uno podía creer lo que quisiera, ya no sería más perseguido, o sea, él les anunció paz, les anunció paz en gran manera sobre la tierra, ya basta de perseguir. En realidad el Imperio Romano se encontraba sacudido en gran manera y Constantino, que era un guerrero muy grande, fue hábil y astuto, pero guiado por el autor del pecado. Y por supuesto, los religiosos falsos que leíamos hoy se unieron a él y entonces comenzaron a poner justificación para no hacer la voluntad de Dios. Y uno de los engaños mayores que entró dentro del paganismo, ya sabemos, fue el cambio del día de reposo, pero también la doctrina de la inmortalidad del alma, una doctrina satánica, por supuesto, que nada tiene que ver con la verdad. En el 310 de la era cristiana, veamos, ya ocurrieron que había cristianos que pedían a los muertos, oraban a los muertos.
¿Podemos orar a uno que dejó de existir? No. Esa abominación, dice allí la palabra de Dios, lo leíamos hoy, ¿verdad? No hagas esto, porque esta es una mentira, es un engaño y proviene del príncipe del mal. Satanás puede responder, como lo hizo en el árbol de la tentación. Satanás puede contestar. Satanás puede traer luz y gloria, como lo hizo para engañar a Eva, y la logró engañar. Pero mis apreciados amigos, nosotros tenemos otra esperanza. La esperanza gloriosa del día de la resurrección. Cuando vivamos con Cristo por los siglos sin fin de una eternidad. En el 375 de la era cristiana ya estaba el culto a las imágenes y milagros. ¿Por qué? Porque en lugar de otras imágenes del paganismo, simplemente el cristianismo que ahora entró en la apostasía tomó otras figuras. Por ejemplo, la figura de la Bienaventurada Virgen María, la figura de profetas, la figura de apóstoles, y entonces le pedían a las imágenes, ya no decían, bueno, esos fueron grandes hombres, y nadie dice que no, pero ya murieron. Están descansando hasta el día cuando Cristo venga, y Jesús dice claramente, no oréis a los muertos, no pidáis nada a los muertos. Y allí surge la transgresión, ¿verdad?, también del segundo mandamiento de la ley de Dios. El pecado se multiplicó en extremos sobre este mundo. Ya vamos un poco más allá, en el 593 de la era cristiana. La doctrina del purgatorio, con lo cual ese cuerno pequeño que está en Roma, ¿verdad?, se enriqueció de la riqueza mayor que existe en este mundo y lo posee. Porque la gente entregaba sus bienes, entregaba todo lo que tenía para sacar del sufrimiento a su ser amado que estaba sufriendo entre las llamas. Así se enseñaba, ¿verdad? Es una historia muy larga y no es exactamente el tema de hoy, solamente estoy adelantándome un poco más. Pero Dios es nuestro Dios. Él nos ama tanto que Él trajo la palabra de Dios para que veamos, para que estudiemos. En la palabra de Dios no hay contradicciones. La palabra de Dios es una armonía perfecta. Tenemos que estudiarla en su plenitud si queremos entender el Apocalipsis. Y si queremos entender toda la Biblia, allí está toda la verdad. El que realmente ve confuso un texto es porque no estudia la palabra de Dios. Un texto explica al otro. Por eso, mi hermano en Jesús, vayamos y pidamos al Señor que reina y está en el santuario celestial, intercediendo en el lugar santísimo en la última hora de esta trayectoria humana. Él todavía intercede, todavía dura el tiempo de la gracia para que nos arrepintamos. Dios nos habla hoy con ternura, mientras estamos estudiando una de las trampas diabólicas más grandes en cuanto a lo que realmente ocurre en la muerte, ¿verdad? Dice así ahora la Escritura. El profeta Isaías habla de esta forma del día glorioso y dice de esta forma. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Este texto es impresionante, ¿verdad? Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo. O sea, el Señor está hablando acá del gran día de la resurrección, cuando todas las cosas sean hechas de nuevo y cuando realmente podamos ver cara a cara a nuestros seres amados y encontrarnos en ese glorioso día del glorioso despertar y de la vida eterna a la cual el Señor nos destinó. A menos que nosotros no queramos hacer el bien y no queramos realmente elegir al Todopoderoso, elegir a aquel que murió en la cruz del Calvario para que nosotros podamos vivir por la eternidad nuevamente. Por lo tanto, en este mundo de tinieblas, en este mundo de engaños, Dios te invita hoy a mirar hacia lo alto y mirar al día glorioso cuando la tierra se estremezca, Cristo venga con poder y gloria y llame a los santos dormidos, a todos aquellos que confiaron en Él y podamos juntos heredar la vida eterna y vivir por los siglos de una eternidad. Ahora el Señor nos hace un llamado.
tierno, amoroso en extremo, pero es un llamado fuerte en cuanto a las doctrinas de Babilonia. Leamos lo que dice Apocalipsis allí 18. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. En una forma muy figurada, Dios presenta la desgracia del pecado de la moderna Babilonia, de las falsas religiones y sobre todo de la religión del cristianismo más grande, que cree prácticamente lo mismo que todo, el engaño de lo que estamos estudiando hoy, ¿verdad? Exactamente. El texto número 3, el llamado del Señor es este. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Bueno, aquí está, ¿verdad? El enriquecimiento de los grandes de la tierra por engaños satánicos. Por lo tanto, el engaño habría de aumentar más y más. Y Jesús dice: salid de Babilonia, pueblo mío. El versículo 4, leámoslo. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Las plagas caerán sobre un mundo culpable. Dios no va a permitir que el pecado exista para siempre. Estamos llegando al fin cuando Cristo va a intervenir en la historia humana. Las profecías lo dicen con claridad. Y el Señor dice: salid de ella, pueblo mío. Gozaos de la esperanza bienaventurada de la vida eterna, para que podáis ser felices para siempre en aquel glorioso hogar. ¿Qué haremos nosotros, mi apreciado amigo y hermano en Cristo Jesús? Saldremos de las falsas doctrinas para unirnos a la verdad eterna que emana de la palabra de Dios. Saldremos del engaño satánico y de los engaños satánicos para querer al Todopoderoso y aferrarnos de Él, para que en esta vida seamos aún más felices y podamos heredar la vida eterna y podamos vivir por la eternidad, porque ese es el destino que Cristo ganó en el Gólgota cruel. Allí Él murió, pagó esa deuda infinita para que yo pueda elegir hoy entre el bien y el mal, entre Satanás y la verdad de Dios, ¿verdad? Es claro lo que dice aquí nuestro Padre Celestial. Ahora el apóstol Pablo nos habla de esta forma y nos habla de la gloriosa mañana que se aproxima. Leamos. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Aquí el apóstol está hablando, aún los que estén vivos, ¿verdad? El día cuando Jesús regrese, tendrán que ser transformados, porque esto es mortal, las células nuestras mortales no pueden vivir la eternidad. Pero el Señor, en un abrir y cerrar de ojos, más rápido que un relámpago, para Dios todo es posible. De manera que en la gloriosa resurrección, desde el primer hombre que aceptó a Jesús hasta el último, y de aquellos que están en el sepulcro porque esperan o murieron con esa gloriosa esperanza, ahora se levantarán de la tumba para ser ahora alzados por poderosos ángeles para conocer los atrios celestiales. De eso nos está hablando el apóstol Pablo. Y continúa diciendo lo siguiente, el verso 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro? Eso proviene del autor del pecado. Mas Dios nos creó para que habitemos la eternidad. Qué glorioso día cuando podamos ver a aquel ser amado, cuando podamos encontrarnos con la realidad y ver aún todo el gran pueblo de Dios. Hablo de ese pueblo desde el Edén hasta el Edén restaurado. Que Dios tiene y que Dios, los que realmente deciden confiar en Él y volver al árbol de la vida creyendo en las promesas de Dios, creyendo en Cristo nuestro amado Salvador. Oh, no debes llorar por esta muerte temporal, porque en un abrir y cerrar de ojos todo será transformado.
en el día postrero, como dice la Escritura. Por eso yo quiero decirles, amigo mío y hermano en Cristo Jesús, meditemos en este cántico precioso, amanece ya la mañana de oro. Hemos llegado a ese momento. Cuando Jesús regrese, esto va a ocurrir. Tenemos que entender que estamos al borde mismo de esa eternidad. Escuchemos y meditemos en las palabras de este hermoso cántico de alabanza a Dios. Qué día grande se aproxima, mi apreciado amigo. Ese día glorioso cuando viviremos para siempre. ¿Quieres de veras agradecer al Señor por estas cosas? ¿Queremos de veras amar más a Cristo, estudiar su palabra y pedirle que Él nos saque del pantano del pecado? Allí dice que esa mañana gloriosa surgirá, llegará a ser realidad cuando el Evangelio eterno llegue a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por lo tanto, cuando transmitimos y compartimos los links en diferentes lugares, ¿qué estamos haciendo? Ayudando, apresurándonos para el día glorioso, cuando amanezca esa mañana que no tendrá nunca más fin. Oremos al Todopoderoso para agradecerle por el tema de hoy. Padre amado, gracias por lo que hemos estudiado. Gracias porque tú nos amas mucho y deseas nuestra bendición. Gracias por la cruz del Calvario, Señor. Gracias porque tú moriste la muerte eterna y resucitaste. Señor, los poderes del mal no te pudieron retener en la tumba, sino que estás en los cielos y de allí vendrás pronto para llevarnos a la patria celestial.
Que con la palabra consuelo sea realidad en todos nuestros corazones en este día. Y que tú consueles al enlutado, al triste, y que encontremos de veras lo que significa el puerto seguro, siendo guiados por tu palabra, mientras vamos a la gloriosa mañana. Lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Apreciado amigo y hermano en Cristo Jesús, que Dios te bendiga y te guarde. Solamente pongo hincapié allí. El seminario nos va llevando, ¿verdad?, por caminos hermosos. Allí está, ¿verdad?, el sábado a las 6 de la tarde, así como lo estamos haciendo. Por YouTube podemos ver los temas maravillosos que estamos viendo. La academia virtual, ¿verdad?, en donde estudiamos la palabra de Dios, repasamos el tema que hemos visto. ¿Y qué tema será repasar ¿verdad?, el día miércoles, como ya veremos enseguida. Ahora, el estudio, preguntas, respuestas, muchos están haciendo preguntas, hazla, pide el material que deseas, porque para eso está esto acá. No está para sacar dinero, está hecho para que nosotros juntos nos encontremos debajo de la vida, del árbol de la vida un día en la patria celestial. Las lecciones, materiales varios, el canal de YouTube está a tu disposición y la página web y todo lo que está allí. Bueno, el miércoles a las 8 p.m., desde las 8 p.m. sale el programa, ¿verdad? Podemos verlo en forma directa o podemos verlo después si alguno no puede estar en ese momento. Pero que la paz de Cristo inunde nuestro ser mientras pensamos en estas cosas reales. Los 7 sellos del Apocalipsis fueron dados, vieron ustedes, para traernos esperanza y para sacarnos del pantano del error. Así es la palabra profética. Por eso continuaremos con el cuarto, y que ya vemos ahí, ¿verdad? Vemos el feroz conflicto y el cuarto y quinto sello apocalíptico. Será el tema que viene, pero el miércoles nos veremos, ¿verdad?, en la academia virtual para poder realizar y, por supuesto, a través del Zoom poder compartir y hablar acerca de la bendición de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, te guarde y te sostenga. Es mi sincera oración. Hasta entonces.